Hola, bienvenidos al podcast de Saving Message. Hoy tenemos un episodio muy especial para ti. Esperemos que esto sea de gran bendición y queremos recordarte que nosotros aquí estamos compartiendo esta palabra para la gloria y honra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestro propósito es compartirte un poquito del conocimiento que Dios nos ha permitido recibir a lo largo de nuestro tiempo, de nuestro ministerio, en el tiempo que tenemos conociendo a Jesús. Y para nosotros es de gran bendición poderte compartir el Evangelio, compartirte el mensaje de salvación, porque es un mensaje que a nosotros en cierto punto de nuestra vida nos llegó, pudimos aceptar a Cristo, pudimos ser salvos y por eso mismo te queremos compartir las buenas nuevas que para nosotros han sido de gran bendición para nuestras familias, para nuestras vidas, en nuestros trabajos, y queremos que más que nada que te llenes y que puedas conocer al Jesucristo real, no al Jesucristo que otras personas te han platicado. ¿Y cómo podemos hacer esto? Obviamente que estudiando las Sagradas Escrituras, la Biblia, por medio de la oración, pero es muy importante que nosotros también seamos agradecidos y que tengamos esos actos de generosidad hacia Jesucristo para poder demostrar que nosotros realmente estamos agradecidos por el sacrificio que Él dio en la cruz, cuando murió en la cruz del Calvario, derramó esos 5 litros de sangre, que es realmente el valor que nosotros tenemos. Así que el tema que vamos a estar compartiendo contigo es la generosidad y el agradecimiento. Y una de las cosas por las cuales normalmente nosotros damos gracias, y pienso que deberíamos de dar gracias todo el tiempo, es por la vida que nosotros tenemos. Cada día que nos levantamos es un milagro, es para nosotros, y muchas veces no lo vemos así porque estamos acostumbrados a levantarnos, en hacer nuestras actividades o pensar ya tenemos un plan para ese día, y a veces puede ser muy chistoso que nos acostamos en la noche sabiendo lo que vamos a hacer el próximo día, qué nos vamos a poner y todo, y sin realmente ser 100% agradecidos y pensar de que Jesús nos está brindando esa oportunidad. Y así mismo como nosotros no pensamos de que, si vamos a estar vivos el siguiente día, o qué tal que si no pasan las cosas como los tenemos planeado, ese en sí es una definición de la fe. Y nosotros, la palabra de Dios y Jesús nos enseña que tenemos que vivir con fe hacia Él, porque dice la palabra de Dios que no lo podemos servir si no es por fe y si no es de todo corazón. Así que muchas veces gente puede hacer obras de caridad, puede hacer diferentes eventos, puede hacer diferentes actividades, pero si realmente no es de todo corazón, de un corazón agradecido con Jesús por el sacrificio, porque nos salvó, y si solamente es para que publicar una foto, para que otras personas lo miren, todas las cosas buenas que están haciendo para ser vanagloriados, entonces todas esas cosas no importan y no es de corazón. Pero es solamente cuando nosotros somos agradecidos 100% que Jesús uh, tiene aprecio sobre nosotros. Y hoy, de hecho hoy tuvimos nuestro servicio de la iglesia, y al finalizar fue un momento muy importante y fue de gran bendición para nosotros, porque cuando yo normalmente siempre pues saludo a todos, de que a veces voy y saludo a José, él se encarga del sonido en la iglesia y todo, y cada uno tenemos diferentes responsabilidades, pero cuando de hecho ya nos íbamos, Eden y yo, y le dije que fuéramos a saludar a algunas personas, llegó este chavo que estaba ahí, se mira pues que estaba tatuado, tenía cadena, la camisa abierta, y quizás muchas personas lo pueden juzgar, pero de hecho él venía ebrio, él estaba borracho, es más, no había dormido, acababa de amanecerla, y para nosotros íbamos a ir a saludar a algunos de los hermanos, pero me habla un hermano de la iglesia y me dice que si podemos hablar por ese chavo, orar por este chavo que llegó a la iglesia, y ya después José y yo platicamos con él, fuimos a comer con él, y resulta que vive aquí en mi misma colonia. Pero ese acto, nosotros al orar por él, al ir a comer con él, a platicar con él, qué es lo que está pasando, conocer un poquito de su vida, y también de pedirle el teléfono para mandarle mensaje, eso es un acto de agradecimiento de todo corazón hacia Jesús. Así como Jesús siempre ha puesto personas a que nos bendigan, ya sea
con una comida, ya sea con un trabajo, ya sea con una palabra de aliento. Nosotros siempre debemos de ser agradecidos. No solamente es importante orar, arrodillarnos, platicarle a Dios qué es lo que está pasando, simplemente sentarnos en el sofá y platicarle sobre nuestro día, agradecerle por todo, pero muchas veces Jesús quiere que pongamos nuestro amor, agradecimiento y nuestra fe en práctica, no solamente agradecerle con palabras, pero también demostrarlo con acciones, que es realmente lo que Él hizo con sus discípulos. Él no les digo, vengan y síganme y ya vayan, si llegan lo que quieran. Él pasó tiempo con ellos, Él los amó, Él los instruyó, Él anduvo con ellos cuando hicieron muchos milagros. Así que es muy importante pensar sobre agradecimiento también como acción, no solamente palabras, porque toda persona puede hablar, puede crear conciencia, pero lo que Jesús quiere es esa acción. Y uno de los versículos que Dios me puso en el corazón para este tema, dice en Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y por eso di ese ejemplo de este chavo que llegó a la iglesia, que venía ebrio, quizás utilizó otras sustancias ilícitas y venía muy confundido, pero al final de cuentas llegó a la iglesia. Y Jesús, eso es lo que realmente quiere para nosotros. Él nos llamó, nos escogió mucho antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, y sin importar todos los pecados que hemos cometido, sin importar el pasado, dice la palabra que Él los esconde en lo más profundo del mar para nunca acordarse de ellos. Y ya cuando José y yo estamos platicando, nos dimos cuenta que toda su familia es cristiana. Su mamá se congrega en una iglesia cristiana, pero sin importar cuál sea la iglesia, creen en Jesús, y él desde su niñez ha escuchado de Jesús. Pero ahorita él decidió ir a la iglesia, y muchas veces, como yo le platiqué, yo también toda mi vida crecí escuchando de Dios. Mi mamá nos crió de esa manera, orando, así que yo siempre tuve mucha fe, pero no fue hasta que yo decidí dar un paso extra de fe, de miedo al servirle a Jesús, fue cuando lo empecé a conocer. Y muchas veces no solamente se trata de lo básico, de aceptar a Jesús y obviamente ser salvos si nos vamos a ir al cielo, pero de también poner esa acción. Y un gran ejemplo tuve, que me acordé cuando estábamos platicando sobre este tema, era de Abraham, de que Abraham le hizo una gran promesa, Dios le hizo una gran promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo, que era, como muchos lo conocemos, el hijo de la promesa. Así que Abraham ya estaba muy grande. En esos tiempos vivían hasta más de 100 años las personas, y Dios le había prometido que de él iba a surgir una gran descendencia, una gran generación. Pero ellos al principio, Dios les dio esa promesa también porque Abraham tenía un corazón semejante al de Jesús. Era agradecido por medio de su obediencia, por medio de su amor, y le hacía caso a Dios y estaba en comunión con el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es este ejemplo, este acto de agradecimiento que Abraham tuvo hacia Dios? Y hay que recordar que muchas veces Dios quiere probarnos para ver si es cierto que nosotros tenemos mucha fe y obediencia. Y como en el pasaje de Abraham, cuando platica que Dios le dio este hijo de la promesa a Abraham, esta Sara, su esposa, ya tenía 90 años, Abraham tenía más edad que ella, así que ya una vez que Isaac estaba, no sé qué edad tenía, pero ya estaba grande, quizás era casi adolescente, no, sí, un adolescente. y así que Dios le dice que quería un holocausto, Dios que le pidió a Abraham que fuera y sacrificara a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que según iba a nacer una gran descendencia, y Abraham lo hizo. Y Abraham hizo exactamente como Dios lo pidió, fue al lugar exacto, y cuando Abraham ya estaba preparado para sacrificar a su hijo de la promesa, su hijo que Dios le dio por medio de su amor y obediencia, cuando estaba listo ya para sacrificarlo, Dios le dice a Abraham que no lo tiene que hacer, porque Dios también en ese momento, él estaba probando a Abraham si realmente tenía ese amor, si realmente era fiel a su voluntad, y que si realmente lo quería de todo corazón. Y muchas veces
Dios hace eso con nosotros. Como yo he comentado con diferentes amigos que a veces se quieren acercar a Dios, pero le piden a Dios que cómo pueden servir y todo. Y les digo, muchas veces nosotros lo que debemos hacer es solamente hacerlo. Es como si José no quiere ir a la iglesia o le gustaría predicar y Dios le está pidiendo y José le está pidiendo a Dios que lo bendiga para predicar y muchas veces la respuesta, me imagino yo, no sé los pensamientos de Dios, pero es como que, ok José, según tú me quieres servir, según tú quieres hacer mi voluntad, pues dice la palabra de Dios que vayas y compartas el evangelio. Así que si según tú quieres que que quieres ser utilizado por mí totalmente, ve y predica. Y muchas veces Dios nos prueba de esa manera, pero realmente nosotros debemos ser agradecidos no solamente orando y dándole gracias a Dios con nuestras palabras, pero necesitamos poner nuestra fe en acción para que no sea muerta, como dice la palabra. Y sí, pues como lo comentas, es realmente importante pues activar nuestra fe, porque ahorita comentábamos, la fe es creer. Entonces, si yo no creo que Dios es amor, que Dios restaura, que Dios liberta, que Dios bendice, que Dios también es bondadoso con cada uno de nosotros, yo no voy a poder reflejar eso. Entonces, cada una de las acciones que nosotros hacemos o decisiones también que tomamos en el transcurso de nuestros días, de nuestra vida, tiene que ser, tiene que ser reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque si no reflejamos a Dios, si no reflejamos a Dios, pues entonces no estamos creyendo realmente, no estamos creyendo realmente que Dios es el autor de todas esas cosas buenas, o que Dios tiene todos esos atributos en su vida. Y como lo comentaba, o sea, si una fe que nosotros, por ejemplo, todos podemos tener fe, pero nuestra fe está encaminada tal vez a cosas muy distintas. Muchas personas pueden tener fe en un boleto de lotería, muchas personas pueden tener fe en las apuestas, en Dios o en otras cosas que no son Dios, pero al final de cuentas estás creyendo algo. Y lo que nosotros queremos decirte hoy es que nosotros hemos tomado la decisión de creer en Dios, y que cada una de las cosas que Dios hace, nosotros debemos de ser ese reflejo. Por ejemplo, si hay una persona necesitada, como el versículo que nos comenta Michael hace ratito, y nosotros no le ayudamos, pues, o sea, ¿qué estamos reflejando? ¿En qué estamos creyendo? ¿Cuál está siendo nuestra fe? Pues realmente nuestra fe está siendo muerta porque no la estamos poniendo en práctica. Estamos viendo a una persona necesitada y no la ayudamos, pues oye, o sea, creo que Dios, al ver a una persona necesitada, la ayuda, y nosotros no estamos siendo ese reflejo. Entonces hay algo ahí en lo que deberíamos de cuestionarnos. Y es algo muy bonito cuando ayudas a otras personas, cuando eres generoso y bondadoso con otras personas, pero no porque, tal vez, no porque sea tu esencia tal vez, sino que tú te has dado cuenta lo bueno y maravilloso que Dios ha sido contigo, que lo único que tienes para dar es eso, porque es lo único que has recibido. Yo no puedo tratar mal a otra persona porque lo único que he recibido de Dios ha sido un buen trato. Todo lo bueno de Dios que he recibido ha sido cosas maravillosas, han sido milagros, han sido respuestas a oraciones que tal vez yo ya ni me acuerdo que las hice, y hoy en este día están pasando respuestas a oraciones que yo hice tal vez hace un año, hace una semana. Y creo que el ser agradecido con Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos acostumbrar a ver milagros, a ver prodigios, señales, a ver que Dios provee, y puede que un momento te acostumbres a ver eso, pero ahí es cuando decimos como que el amor le ganó a la costumbre. Digo, perdón, la costumbre le ganó al amor. Es un dicho que pues yo he escuchado mucho, y se utiliza como cuando una persona tiene una relación con otra y ya nada más se ven por costumbre y ya no es por amor. Entonces muchas veces al cristiano le puede suceder eso. Puedes acostumbrarte a que ves
tantas cosas que Dios hace que se te hace normal, pero realmente no es algo normal. O sea, cada día que tenemos es algo muy especial, es un milagro, y a veces nosotros pedimos grandes milagros, grandes señales, cuando el hecho de estar despiertos el día de hoy es una gran señal, es un gran milagro, porque el día de hoy muchas personas no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de estar vivos. Sí, no amanecieron realmente. Y, o sea, no sé qué opinas tú de eso. Yo creo que en ese tema de ser agradecido, creo que importa mucho también el contexto en el que tú te desenvuelves, porque por ejemplo me pongo a pensar no hace mucho, hace 2 años, la gente cuánto anhelaba el tener el poder, el acceso a vacunarse contra COVID. Creo que ayer lo estábamos hablando. Sí. O sea, cuánta gente no falleció por medio de esa enfermedad, que hace 2 años era necesario, la gente estaba pidiendo una vacuna. Y no nomás con esta enfermedad, o sea, con enfermedades anteriores, como la tecnología va avanzando, hay cosas que antes nos parecían imposibles, que por medio de la gracia de Dios las hemos adquirido, o hemos adquirido los conocimientos para poder que nuestra tecnología, que la ciencia vaya avanzando. Y en nuestro contexto de la vida se nos hace tan comunes que se nos olvida agradecer o se nos olvida cómo es que antes batallamos y ahora se nos hace algo tan común. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar cuántas de las veces le hemos dado gracias a Dios genuinamente, porque yo me levanto por las mañanas y muchos dan gracias a Dios por respirar, y lo cual está muy bien, es muy bueno. Pero, por ejemplo, cuando van la mayoría de las personas cuando despiertan, lo primero que hacen es que van al baño y abres una llave y sale agua. Yo creo que esa facilidad, por gracias a la tecnología, muchas veces no la agradecemos, de que tal vez hay personas que viven en zonas del mundo donde hay sequía, donde para poder conseguir unos 10 litros de agua tienen que aventarse unas caminadas enormes y estar sacando agua de pozos, o que realmente se les complica y el agua no es purificada, o sea, es agua del río. Muchas de las veces, como nosotros no estamos en ese contexto, como pues estamos en el sistema en el que estamos, nuestra vida es, gracias a Dios, pues bueno, vivimos, por ejemplo, somos de México, vivimos un país donde hay escasez de ciertas cosas, pero al menos aquí la gente pues puede decir que tiene un hogar, que tiene acceso a la educación, que hay luz, que hay electricidad, que hay agua, que hay medicamentos. De hecho, lo estábamos comentando ayer también con ciertos medicamentos. O sea, muchas de las veces, y queremos más. Es que yo creo que como un versículo que Dios, cuando Pablo le preguntaba a Dios que le quitara un problema que él tenía, Dios le decía: bástate en mi gracia. ¿Por qué le decía eso? Porque yo creo que muchas veces perdemos el enfoque en lo que realmente es importante y nunca es suficiente para nosotros. O sea, siempre sale un teléfono, sale el iPhone 14, y cuando se ve el 15 la gente lo va a querer. Y si no lo tiene, o sea, yo me pongo a pensar muchas veces por qué le pedimos cosas tan banales a Dios. Tal vez por eso muchas veces Dios no nos responde las oraciones, porque estás pidiendo mal. O sea, realmente ocupas el teléfono más nuevo. O sea, si te lo puedes permitir comprártelo, pues qué bueno, gracias a Dios, porque tienes posibilidades. Pero si no está dentro de tus posibilidades comprarlo, o si no lo necesitas, o sea, realmente lo quieres solo por ambición, o porque realmente ocupas el teléfono. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, tengo este versículo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Por muchas de las veces agradecemos el sacrificio que Dios hizo en la cruz con nosotros. Estamos agradecidos con eso. Mucha gente no lo agradece. Mucha gente dice: no, pues yo no le pedí a Dios que Él diera su vida por mí. Malamente, porque yo he escuchado ese tipo de comentarios, sí, pero, o sea, malamente tal vez él no entiende la dimensión del amor que Dios le está teniendo, o tal vez en su vida, pues tristemente nunca ha experimentado el amor, o no siente amor por las personas, que muchas de las veces el amor es incondicional. O sea, si tú amas a una persona,
no importa que esa persona no te ame a ti. Por ejemplo, puede ser con unos padres. O sea, si es tu mamá te va a amar, aunque tú no la ames de vuelta. Ella te ama incondicionalmente porque tú eres su hijo. De la misma manera en la que Dios te amó porque Él vio y halló gracia en ti. O sea, Él te vio y dijo, te amo y voy a dar mi vida por ti. Te estoy demostrando que te amo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos a tal grado de que podamos agradecer su sacrificio, pero que también podamos agradecer todo aquello que viene después, que cada caminar, cada paso que damos, cada día es una nueva misericordia. Darle gracias a Dios en todo, y es importante que diga en todo. O sea, no nomás cuando nos va bien, porque es muy fácil dar gracias a Dios cuando nos está yendo bien, cuando tenemos un trabajo estable, cuando nuestra familia está bien, cuando hay sanidad, cuando hay bendición. Es muy fácil dar gracias a Dios porque estamos recibiendo aquello que nos mantiene cómodos, conformes, felices, por así decirlo. Pero, y si Dios decidiera quitarte tu trabajo y quitarte tu familia, quitarte tu sanidad física, sin tocar tu corazón, obviamente, ¿seguirías dándole gracias a Dios? ¿Le dirías gracias en medio de una enfermedad? ¿O le darías gracias en medio de una situación de escasez? ¿O en medio de una situación de crisis emocional, una depresión? ¿Le darías gracias a Dios por esa etapa en la que estás atravesando? Es como le comentaba hace rato a José también, me pongo a pensar muchas veces en Job, en la reacción que él tuvo al darse cuenta de que en el mismo día llegaron 3 seguidores diciéndole que perdió tanto su riqueza como su familia, y en ese mismo momento perdió todo su ganado, toda la riqueza que tenía, y aparte, él en vez de reprocharle a Dios de por qué lo perdí, él se puso a orar. O sea, como un acto de agradecimiento, de decir, ¿sabes qué? Yo sé que estoy rendido a ti, no importa que esté atravesando un problema o una enfermedad, voy a confiar que es plan de Dios, porque sé que si nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios y sabemos que nuestra vida, a pesar de que pueda ir por muchos lugares, de que vamos a pasar enfermedades, y Él nos lo dijo. Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Él no nos dijo que el camino iba a ser fácil y todo camino de rosas. Sí, que si tú estás pensando eso, estás equivocado, o sea, o no has entendido bien la palabra de Dios. El caminar con Dios es una vida como cualquier otra persona lleva, pero lo único que nos diferencia es saber, uno, primero que tenemos a Dios en nuestro corazón, y eso hace que nos dé una seguridad de saber de que me voy a enfrentar a enfermedades, me voy a enfrentar a pérdidas de seres queridos, a gente que me rechace por seguir a Dios, a estar en situaciones de discriminación por mi religión. O sea, en cuantos, tal vez aquí en México no lo sufrimos mucho, pero lo estamos viendo últimamente en el Mundial de Qatar. O sea, ¿cómo te sentirías estar en un contexto? Mucha gente no fue porque no hay mucha libertad de expresión, ¿no? O sea, a los homosexuales no se les permite andar en pareja en lugares públicos porque es delito. No se les permite tomar ciertas libertades. Ahora imagínate, la vestimenta de las mujeres son de cultura musulmana. Si fuera una mujer cristiana a estar evangelizando, ¿se le permitiría? Tal vez aquí nosotros en México no sufrimos mucho de esas, gracias a Dios. También es algo que la libertad de expresión también es algo que podemos agradecer, de que gracias a Dios pues las culturas van cambiando, la mentalidad de la gente va cambiando por medio de esfuerzos colectivos. Yo creo que la iglesia también ha influido en eso, en la sociedad, para que nuestra moral sobrepase las ideologías o las culturas, porque eso muchas de las veces son como cuestiones culturales que poco a poco hay que ir avanzando, y son temas que se tienen que hablar, porque en ese aspecto sí se me hace como que están un poco muy atrasados en cuestión de derechos humanos y ese tipo de cosas. Entonces muchas de las veces nosotros no agradecemos eso, pero yo creo que es porque, como les decía en un principio, muchas veces lo asumimos como normal, y aquello que nosotros consideramos normal muchas de las veces no nos es motivo de dar un agradecimiento. Siempre agradecemos aquello que no consideramos normal. Por ejemplo, que el día de mañana te den un ascenso así de la nada a tu trabajo o te den un aumento, lo agradecemos porque es una acción extraordinaria.
pero lo que a nosotros nos parece ordinario, también hay que agradecerlo. Tanto lo extraordinario como lo ordinario, como lo malo, o sea, como esos momentos de crisis, esos momentos valles en los que todos vamos a pasar, yo creo que son simplemente momentos en los que Dios aprovecha para darnos un crecimiento espiritual y emocional, y también hay que ser agradecidos en esos momentos. Y yo creo que si empezamos a poner en práctica el simplemente agradecerlo, tal vez en un principio no lo vas a ver tan de corazón, decir, bueno, gracias Dios porque tengo vehículo y no batallo para caminar. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria caminaba desde Fundadores, bueno, los que no son de Acuña pues no van a saber, pero caminaba hacia la preparatoria alrededor de unos 10 kilómetros, y cuando venía de regreso a las 3 de la tarde en el solazo, a esa hora caminaba otros 10 kilómetros de regreso, y yo siempre iba a veces cantando, dándole gracias a Dios, cuando pasaba una nube y la nube me seguía y ahí podía soportar el sol. O sea, agradecía cosas tan pequeñas que tal vez ahora, porque como ya no estoy en ese contexto, como ya no camino en el sol, se me olvida agradecer, gracias Dios por el clima. O sea, cosas tan sencillas que si lo ponemos en práctica, yo creo que pequeños detalles hacen grandes diferencias. Y también creo que también es importante, antes de que se me pase, como el pueblo de Israel, o sea, ellos vieron grandes señales, grandes prodigios, o sea, miraron caer maná del cielo, que golpearon una piedra y salió agua. La Biblia dice que sus ropas nunca se desgastaban. También dice la Biblia que la columna de fuego lo seguía durante la noche y la nube durante el día. Y creo que son cosas muy importantes que Dios hizo en sus vidas y que, como volvemos a lo mismo, ellos lo miraban normal porque era lo que miraron tal vez durante los 40 años que estuvieron en el desierto, y se acostumbraron a ver la columna de fuego durante la noche, la nube durante el día para que el sol no les diera directamente. Y creo que en nuestras vidas hay cosas así. Tal vez tenemos un vehículo donde podemos transportarnos de tal parte a tal parte y no somos agradecidos porque, primero, tenemos la facilidad de tener el vehículo, segundo, la facilidad de poder echarle gasolina, y tercero, pues creo que tenemos un trabajo para poder sustentar pues muchas necesidades que tenemos diariamente, y nos acostumbramos tanto de que no, pues voy a ir a trabajar otra vez, pero realmente nos ponemos a pensar, hay personas que no tienen trabajo, o hay personas que no pueden trabajar por algún motivo físico o alguna discapacidad, y igual, volvemos a lo mismo. Hay personas que no pueden tener esa facilidad de tener un vehículo y gracias a Dios nosotros lo tenemos. Hay personas que tienen que moverse en taxi, caminando, en transporte público, y son cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que a veces se nos olvida ser agradecidos. La salud que tenemos, el despertar, que tenemos una cama, que todos los días tenemos un plato de comida en nuestra mesa, que tenemos un techo, que por ejemplo ahora que hace frío acá en nuestra ciudad, pues tenemos cobijas, tenemos una cama donde acostarnos a gusto. Y realmente creo que si nos ponemos a pensar, muchas cosas que tenemos en nuestra vida son un lujo, pero a veces no lo vemos de esa manera. O sea, hay estadísticas donde se dice que si tienes una casa, eres del 20% del mundo que tienen la dicha de tener una casa propia, porque muchos la deben, otros no tienen dónde vivir. O rentan. Y entonces, el tener un hogar, tener una cama, tener un patrimonio, tener tu familia, creo que es un motivo de agradecimiento. El respirar, el que no estamos conectados a una máquina para poder respirar, creo que también es un motivo de lo cual estar agradecido. Y creo que cuando uno le agradece a Dios todas esas cosas, Dios va viendo tu corazón y estás, al momento de agradecer, creo que estás siendo humilde al reconocer que necesitamos de Dios. Y fíjate, ahorita que dices humildad, creo que es un tema importante porque, por ejemplo, en Mateo
capítulo 10, versículo 8, dice, dad de gracia lo que por gracia les es recibido. Y me pongo a pensar que es cierto, o sea, muchas de las veces tomamos el hecho de dar de gracias y muchas veces creemos que el ser generosos es suficiente como para agradarle a Dios, pero muchas de las veces tener la humildad de reconocer de que no mereces nada, de que todo lo que tienes es por gracia. O sea, y la palabra gracia en sí misma es obviamente no te lo mereces, por eso se llama gracia, por eso se llama don, porque Dios te lo dio, tú no lo mereces. La arrogancia de nosotros es creer que lo merecemos, que porque yo trabajo, creer que yo merezco cierto estatus social, que merezco vestir de esta manera, que merezco vivir de esta manera. Y a muchas de las veces ese tipo de pensamiento crea en nosotros una arrogancia. Y Dios no puede bendecirte si tienes un pensamiento arrogante. Muchas de las veces, tal vez Dios no responde a oraciones tuyas porque lo estás pidiendo desde tu perspectiva, tú creyendo que te lo mereces. Creyendo, oye Señor, pero si tú bendeciste a aquel que viene 2, 3 veces a la iglesia al año, y a mí, que vengo todos los días a la iglesia, no me bendices, bueno, pues no te lo mereces. Tampoco a esa persona, pero Dios vio gracia en él y se lo dio porque él tuvo la gracia de dárselo. El hecho de que tú vayas todos los días a la iglesia no quiere decir que te mereces todo lo que Dios te da. Dios te lo da porque ve gracia en ti, porque es a gracia. Y muchas de las veces no nos damos cuenta de que quien tiene el control de todo es Dios, que nosotros no merecemos nada, que la vida que Dios nos dio es un regalo. En las circunstancias en las que nos las dé, es verdad, mientras más humildad tengas, yo creo que más Dios va a poder bendecirte, porque me pongo a recordar un poco lo que dijiste con respecto al pueblo de Israel, cuando Dios les decía, vas a recoger maná, pero solo lo que tú vas a comer en el día, no puedes aborazarte y agarrar más, y el sexto día vas a agarrar el doble porque el séptimo no se trabaja, no va a llover maná y ese día pues vas a comer de lo que recogiste. Entonces Dios les estaba enseñando en ese momento a que la providencia venía de Él. Porque ellos no tenían que hacer nada para comer, simplemente era ir y agarrarlo, literal. Y como decías tú, su ropa no se desgastaba, no tenían que trabajar, simplemente era ser agradecido. De hecho, muchas de las veces lo he comentado, pero el trayecto de Egipto hacia lo que hoy se conoce como Israel, en la zona de Israel y Jordania, donde actualmente está Jerusalén, es aproximadamente a pie, con una campaña como la que llevaba Moisés, debía de tardar 40 días, pero tardó 40 años por su arrogancia. Porque se les olvidaba, una vez Moisés iba para la montaña y se les olvidaba, se les olvidaba de dónde Dios los había sacado. Muchas veces nos pasa en la actualidad. Y más que nada, a veces no somos agradecidos porque somos criados por personas, o ya sea por nuestros padres, ya sea por, no sé, una abuelita, ya sea por familiares, o nuestro círculo social no están cercanos a Dios. Y por eso muchas veces no tenemos el hábito de agradecer las cosas pequeñas. Y tú estabas comentando sobre agradecer en las cosas pequeñas, y muchas veces tenemos que crearnos ese hábito, como un hábito que yo me creé hace, que serán como un año, casi 2 años, es de que al principio, cuando había un tiempo que cuando iba a la iglesia, como a mí los fines de semana me despierto tarde, no tengo que poner la alarma para ir a trabajar, me daba huevo ir a la iglesia. Pero un día conscientemente dije, ok, necesito que no me dé hueva, solamente me daba hueva el acto de despertarme. Y ya fue tan así, fui creando ese hábito que ya después realmente nunca pienso, aunque ande tan cansado o si me haya desvelado, no pienso si quiero ir o no quiero ir a la iglesia. De la misma manera, al momento de servir a Dios, nunca pienso que ando cansado, no tengo ganas de ir. Realmente nunca pasan esos pensamientos en mi cabeza, pues porque creé hábitos de servir sin importar lo que yo esté haciendo, de aún así, si me piden hacer algo para la gloria y honra de Dios, acomodar mi tiempo, acomodar mis planes externos para que la voluntad de Dios sea la voluntad de Dios, porque eso es lo más importante. Y muchas veces cuando nos acercamos a Dios venimos con muchas peticiones que son vanas, que son en la carne y realmente no son espirituales y no van a edificar la voluntad de Dios y no es lo que Dios quiere.
en nuestras vidas. Muchas veces esos deseos vanos nos van a llevar a la perdición, ya sea que sea un vehículo, ya sea que sea un objeto o diferentes cosas. Como Eden lo menciona, es importante ser humildes, pero muchas veces por conseguir ese vehículo, ese puesto, ese sueldo adicional, vamos a alimentar nuestro ego, nuestro orgullo, y ahí es cuando vamos a empezar a humillar a las personas y nuestro pensamiento realmente no está con Dios. Y un versículo muy importante que viene en 2 de Corintios 9:11 dice: ustedes sean enriquecidos en todo sentido para que en toda oración puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. Así que esto que nos está diciendo, que nosotros debemos ser generosos, y no solamente es con nuestra economía, con nuestro dinero, también con nuestro tiempo, con nuestra energía. Podemos orar por las personas, podemos estar ahí presentes para ellos, como les comentamos que oramos por este chavo en la iglesia, que llegó en los últimos 10 minutos del servicio de la iglesia, venía bien borracho, que quizás venía drogado y todo, pero decidió llegar a la iglesia. ¿Y por qué llegó a la iglesia? Porque él de niño fue criado escuchando la palabra de Dios, y él realmente no fue a la iglesia, pasó por ahí porque salió de la casa de sus amigos y él estaba buscando un taxi, escuchó las canciones, porque en nuestra iglesia tenemos las puertas abiertas, y nos comentó que hasta la pensó para meterse. Total que se metió, y gracias a eso pudimos orar por él, pudimos platicar con él, le dimos un rayo a su casa, pudimos invitarlo a comer. Yo ya tengo su número y le voy a empezar a mandar mensajes para asistir en las actividades de la iglesia, pero también en lo personal servir al prójimo. Así que es muy importante que nosotros tener esa generosidad. ¿Y de dónde va a venir esa generosidad? De Dios. De la misma manera donde ha venido el conocimiento, la sabiduría que Él nos ha dado, de Dios. Pero no solamente es como que Dios, dame mucha sabiduría y pum, ya entra todo a la mente. No, nosotros tenemos que leer, que dice aquí, que nuestra generosidad resulte de la acción de gracias. Nosotros vamos a ser agradecidos, pero la palabra clave es acción. Si nosotros no leemos, no vamos a saber más. Si Eden no estudia teología, no va a saber tanto la palabra de Dios. Si yo no sirvo tanto en mi comunidad, no pude haber desarrollado ese don que Dios me dio de servir. Y de esa manera todos debemos de poner acción, porque ¿qué dice en Santiago 2:17? Que así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Si no pones acción, a Dios no le importa tanto esa fe que le dices cuando oras, o quizás cuando te quebrantas emocionalmente en la iglesia o en tu cuarto. Es muy bonito quebrantarte emocionalmente, pero realmente estás respondiendo con una acción espiritual, que es lo que realmente le importa a Dios, porque Dios no mira nuestra apariencia, no mira nuestra economía, no mira si estamos chaparritos, altos, no mira. Incluso no le importan nuestros pecados, la manera que hemos vivido, solo importa el corazón, y si es con fe, pero es con acción de gracias. Yo creo que también ambos conceptos como que se complementan unos a los otros, porque, por ejemplo, en ese versículo que tú leíste el 11, voy a leer el 12, en 2 de Corintios, dice: porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, que también el hecho de recibir algo por gracia a nosotros crea si nosotros tenemos el correcto agradecimiento a Dios y la humildad para recibir ese don de Dios, también va a provocar en nosotros el querer compartir esa bendición con los demás. A eso se le llama generosidad. Y muchas de las veces yo creo que mucha de la gente se limita a no ser generosos con la gente porque cree que tal vez les gustaría aportar más. O sea, tal vez ellos creen que regalarle a una persona una sopa que puede costar, que les gusta, 10 pesos, una sopa, a lo mejor ellas dicen: a mí me gustaría dar más, y se les hace tan poco que en vez de dar muy poco, no dan nada. Pero como les decía hace rato, el dar pequeñas acciones de gracia, agradecer cosas pequeñas, también podemos empezar por hacer pequeñas acciones que poco a poco van a ir cambiando. Me recuerdo mucho que yo hace unos meses estaba viendo más o menos de cómo tramitar la visa para ir a Canadá y así, y estaba viendo un video de un muchacho
que dice que él nada más llegó a Canadá con visa turista y que se fue a trabajar, pero dice que él nada más tenía $5 canadienses para comprar comida y encontrar refugio y todo con $5 canadienses, no sabía qué hacer, que llega a una granja y un señor dice que le da hospedaje, que pues le da de comer, o sea, lo hospeda una noche, le da de comer, le da el desayuno, y todavía va y lo deja a una estación de autobuses, y creo que lo llevó de Quebec a otro lugar, que estaba retirado, que era como una hora en vehículo, y cuando él se baja, él pensaba que le iba a pedir dinero, pues él no tenía con qué pagar, y él decía, oye, la verdad es que no tengo con qué pagar de todo lo que tú has hecho por mí, y él le dice, no, yo lo he hecho de corazón, porque cuando él también era un extranjero en Canadá, dice, lo único que te voy a pedir es que cuando tú tengas la posibilidad de bendecir a alguien, lo hagas. O sea, como que, y cómo sería el mundo diferente si nosotros, si por nosotros alguien hace algo hoy por nosotros, en el momento en que tengamos la oportunidad de nosotros retribuirle a la sociedad ese favor que en algún momento alguien sin buscar nada a cambio nos dio esa ayuda cuando lo necesitábamos, pues cuando estemos en bendición, también hay que compartir esa bendición con los demás. O sea, Y hay una frase que hacer me como gusta, una cadena de bendición. Sí. y hay una frase que me gusta mucho que dice que nadie tiene tampoco para no ayudar y nadie tiene tanto como para no necesitar de alguien más. O sea, y algo que me gusta mucho es un versículo donde Pedro le dice a un paralítico que se levante y ande, pero antes de eso, el paralítico le pide dinero a Pedro y a algunos discípulos que lo acompañaban, y le dice Pedro, es que no tengo oro ni plata, mas de lo que yo tengo te doy. Y esto ya lo he compartido algunas veces también aquí en estos videos, pero, o sea, ¿qué tenía Pedro? O sea, tenía la presencia de Dios en su vida, tenía tal vez cada uno de los atributos de Dios o cada uno de los frutos del Espíritu Santo en su vida, por lo cual él vivía una vida agradecida con Dios, que la única forma de agradecer ese sacrificio era sirviéndolo y entregando tu vida totalmente a Dios. Y por eso cuando Pedro le dice las palabras al paralítico que se levante y ande, creo que a veces no podemos tener oro ni plata, pero a veces tenemos una oración, tenemos un abrazo, tenemos un Dios te bendiga, tenemos un saludo o simplemente un oído para escuchar lo que toda esa persona, un consejo, o ese oído para escuchar lo que la persona tiene en su vida y esas cargas que trae para tú poder dar un consejo de parte de Dios. Y creo que esas acciones hacen un gran cambio en la vida de cada una de las personas. Y de hecho, en el trabajo, ya en la salida, me encontré una persona y le dije, hey, ¿qué onda? ¿Cómo has ido? ¿Cómo has estado? Perdón. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué has hecho? Y ya me empezó a platicar un poco. Y yo estaba sentado con un amigo y luego me dijo, oye, ¿por qué le preguntas eso? Y luego le digo, es que pues tal vez no tuvo un buen día o tal vez alguien no se ha atrevido a preguntarle cómo te fue, qué has hecho, cómo te ha ido. Que simplemente platicarte todas esas cosas es como que un descanso para ti. Y a veces hago cosas así porque yo entiendo y he estado en la situación también de que nadie te pregunta cómo está, nadie te pregunta cómo te va. Y tal vez por esos momentos que yo he vivido de sentirme de esa manera, Dios ha puesto en mí ese sentir como de empatía, de decir, ok, esta persona puede estar pasando este momento y yo lo he pasado y sé que se siente tal vez mal. Entonces Dios me ayudó a mí de esta manera, creo que Dios también lo puede ayudar de esa manera, y creo que también es una forma de mostrar lo agradecido que estás con Dios, porque Dios te da a ti, pero tú le das un poco de lo que Dios te ha dado, y esa persona en su momento va a dar un poco de lo que Dios te dio a ti y tú le diste a él, y eso va formando una cadenita. Entonces creo que si fuéramos más empáticos hubiera más unidad, y si comprendiéramos a veces tal vez la persona no ha tenido un buen día, tal vez la persona
está pasando por alguna situación difícil, pero si nosotros tenemos las palabras correctas, que son las palabras que Dios pone en nuestra boca, creo que esa persona puede, o esas palabras pueden generar un cambio en esa persona, al igual que generó un cambio en nuestras vidas en algún momento dado cuando nos encontramos en un momento difícil. Y para concluir, me gustaría comentar sobre los puntos que acaba de ser Eden y José. Ahorita que Eden estaba comentando de que muchas veces podemos ayudar desde lo poco que nosotros tenemos, incluso comprar una sopa instantánea que ya sea que cuesta 10, 15 pesos. Me recordó cuando hace 3 años que yo me vine a vivir aquí a Acuña, antes de que yo empezara con mi fundación y todo, tuve un amigo que, porque yo cuando me vine a Acuña, yo ya tenía esas ganas, ese amor de servir y de hacer diferentes actividades, y él un día en Instagram me manda un mensaje diciéndome, porque yo publicaba pues hacía publicaciones en Facebook y en Instagram, pero también los publicaba en mis historias, y él un día me contestó una de mis historias diciéndome de que, hey bro, un día me gustaría ayudar tanto como tú lo haces, y mi respuesta fue de que lo puedes empezar a hacer desde lo que tú tienes. Y muchas veces la gente piensa que para poder dar algo tiene que ser en gran cantidad, tienen que tener mucho dinero. Y yo antes de que empezara con mi trabajo hace 3 años, por 5 años, ¿qué fue lo que doné? Mi tiempo. No tenía dinero para regalar, pero estaba donando mi tiempo. Y muchas veces, incluso con una moneda, incluso con una sopa, con una bolsa de arroz, o incluso como José estaba comentando, de que podemos dar esa palabra de aliento, porque muchas veces esa palabra, o nomás porque le preguntaste, puede decir de que, pues le importé a alguien, me preguntó, y quizás esa persona ya está al borde de quitarse la vida o de cometer un acto que va sí, y que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que nosotros debemos de hacer conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra de Dios. Y es muy importante de que tener ese tipo de acciones, compartir el evangelio, ya sea compartir una palabra de aliento, un mensajito de buenos días, mandar una imagen de un versículo a esa persona para iniciar una conversación, porque también hay que recordar, y después vamos a hacer un video de esto, de que nosotros somos representantes de Cristo en este mundo, y como yo platiqué con mi hermana hace 2 semanas, de que debemos de ser conscientes de que a veces nosotros vamos a ser la única versión que a veces vamos a ser la única versión de Jesús que una persona va a conocer. Y ayer yo estaba viendo un video de ella Barragán, y ella comentaba de que a veces nosotros vamos a ser la única palabra de Dios que una persona va a escuchar y conocer. Vamos a ser la única iglesia que la persona va a experimentar. Y no una iglesia, hay que recordar que no es el edificio, sino somos las personas que estamos compartiendo la palabra de Dios y gozándonos en armonía como hermanos en Cristo. Así que a veces José, como nos estaba comentando antes de que empezáramos a grabar, de que unas personas en su trabajo lo saludaron y todo, y le preguntaron, hey, ¿eres cristiano, verdad? Y José le dijo que sí, todo, y se fueron. ¿Pero por qué? Porque muchas veces las personas nos miran, ya sea porque compartimos estos videos y no le comentaron a él, pero a veces es la manera que nosotros hablamos, la manera de que nosotros nos comportamos. Como ayer en la noche que fuimos a cenar, les estaba compartiendo de que cómo los discípulos de Jesús, cuando fueron al templo, se preguntaban los fariseos de que, o sea, ¿cómo es posible que ellos hablen de la manera que hablan? Pues porque sabían que eran pescadores, sabían que no tenían educación, pero una palabra clave que ellos compartieron, que se dieron cuenta de dónde venía toda esa sabiduría, dijeron, porque pasaban tiempo con Jesús. Y así mismo nosotros, cuando queremos de saber un poquito más de la palabra de Dios, conocer del Espíritu Santo, queremos saber cuál es nuestro propósito, o queremos saber quién es Dios, y aquí está en la palabra. Y muchas veces nosotros queremos que nos expliquen de diferentes maneras, pero aquí está la palabra de Dios, porque no es lo mismo creer que existe un Dios a creer en Dios, y no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios, porque nosotros podemos congregarnos en una iglesia, incluso una persona puede asistir a una iglesia por 20 años,
pero no quiere decir que conoce a Jesús y por ende no le sirve a Jesús. Así que es muy importante todo eso. Quizás esa persona va a ser salva, pero realmente no está viviendo la voluntad de Dios al 100% que dice en el libro de Corintios, que para que en toda oración puedan ser generosos y que para por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. Así que nosotros por medio de la oración, por medio del estudio, pidiéndole a Dios, conociendo a Jesús, pasando tiempo con Jesús como los discípulos, vamos a obtener esa generosidad, esa bondad, esa humildad, ese amor, esa luz, esa imagen de representante de Jesús en este mundo, porque nos vamos a enfocar en acción, y cuando nos enfocamos en la acción y en la obediencia, naturalmente tenemos esa gracia y generosidad que Dios tanto ha plantado en nosotros, pero nosotros también tenemos que regarla diariamente. Y algo que yo quisiera comentar ya para terminar, es igual de que por más que suframos persecución, acusaciones, enfermedad, malos momentos, malas noticias, porque las vamos a tener y tal vez ya las hemos tenido, tal vez hemos tenido malas experiencias en nuestra vida, pero algo que nos debe de sustentar es que Dios nos llame bienaventurados. Y cuando Dios te llame bienaventurado, debes de sentirte honrado porque tal vez es alguno de los títulos más grandes que una persona humanamente pudiera acceder. O sea, que Dios te diga, ajá, o que pudieras aspirar. O sea, más importante que una ingeniería, un título, un doctorado, es que Dios te llame bienaventurado, que Dios te diga que eres honorable para Él. O sea, creo que es lo máximo. Entonces, que siempre te sustente esa palabra de que Dios te llama bienaventurado a pesar de las situaciones difíciles que estés pasando en tu día a día. Y algo que me puso a reflexionar mucho a mí es una canción que cuando tenga la oportunidad de escucharla se llama Tu Nombre, de Harold Velázquez, y es que dice que la parte de la canción dice: mi Dios siempre ha sido bueno, porque al día matan a 13 cristianos y hasta el día de hoy no hemos sido ninguno de nosotros a quienes han matado. Hay personas Amén. que sacrifican su vida por llevar esta palabra, por llevar el evangelio, por predicar, por dar a conocer el evangelio de Dios, que literalmente arriesgan su vida por la palabra de Dios. Y tal vez nosotros lo hacemos desde una manera cómoda, se podría decir, porque pues no tenemos ningún inconveniente o cometer algún delito al hablar nosotros de Dios, pero hay otras partes del mundo donde el mencionar el simple hecho del nombre de Cristo ya es un delito y ya es pena de muerte. Entonces, creo que eso es algo por lo que deberíamos de estar agradecidos y por lo que realmente, si nos pusiéramos a pensar a profundidad, Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, porque aún no hemos sido ninguno de esos 13 cristianos que matan diariamente por predicar el evangelio de Dios. Y hay que recordar que nuestra vida en este mundo va a ser muy corta comparado con la eternidad, nunca va a tener fin y siempre vamos a estar gozosos en la presencia de Dios. Y algo que dijo José, que lo más importante es de que, como dijo, que nos diga Dios bienaventurados, es que cuando vayamos ante su presencia en el cielo nos diga: buen trabajo, mi siervo fiel. Y eso es lo más importante, de que Jesús esté orgulloso de nosotros, y Él ya lo está con el simple hecho de cada día buscarlo más. Pero enfócate, la única aprobación que tienes que tener es de Jesús y no de la gente, porque la gente siempre está cambiando de mentalidad. La gente muchas veces no se quiere a sí misma y no sabe cuál es su propósito, y siempre está buscando la nueva moda, la nueva tendencia que está en redes. Y lo importante es que tú seas real contigo misma, contigo mismo, al momento de decidir qué acciones hacer, qué actividades hacer por Dios. Pero lo importante es de que siempre estés en armonía con Dios y que tu corazón siempre esté en paz y satisfecho de lo que estás haciendo, y nunca te sientas presionado, ya sea por diferentes personas, para hacer algo por Dios, porque Dios no presiona, Dios ama, ofrece amor incondicional, y sin importar cuándo estés preparado, ya sea mañana, en un mes, en 6 meses o en 5 años, Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Y a mí, antes de terminar, para orar por las personas que quieran aceptar a Jesús,
me gustaría darles un consejo que yo aprendí en internet recientemente, porque yo soy una persona que le gusta mucho procrastinar las cosas, o soy así. Entonces, siempre dejo todo para el final y muchas de las veces hay proyectos o cosas que quiero hacer que muchas de las veces digo, es que no tengo tiempo para hacerlo y nomás no lo hago. O sea, y es real porque en mi casa tengo un mural que yo le estoy haciendo a mi mamá desde hace como 2 años, donde está una rama de un ciruelo o de un cerezo que tiene unos colibríes. Mi mamá le gustan mucho los colibríes y tiene 2 años y no lo ha terminado. Y muchas de las veces digo, lo voy a terminar el sábado, y el sábado sucede algo y no hago nada. Entonces encontré en internet algo que me está ayudando a cambiar también ese hábito. Y lo quiero decir porque también es un poco como lo que estás diciendo, empezar con pequeñas cosas. Tal vez tú no te quieres acercar a Dios porque se te hace tedioso leer media hora la Biblia, o se te hace muy difícil sostener una oración de 15 minutos, o se te hace mucho que no tienes tiempo para ir a la iglesia. Es la regla de los 2 minutos, que consiste en hacer algo que quieras hacer, hacerlo todos los días, pero por lo menos comprometerte con hacerlo 2 minutos. Te voy a dar un ejemplo. Si tú batallas para leer la Biblia, que es algo que mucha gente, seamos honestos, batallamos muchos porque no lo entendemos, comprométete con leer la Biblia 2 minutos, pero que hacerlo todos los días, que no falles ningún solo día, hacerlo 2 minutos. Que si lo ponemos a escala 2 minutos de nuestro día, ¿cuánto representa? Menos del 0.1% de nuestro tiempo. O sea, todos tenemos 2 minutos. O sea, el podcast ya llevamos aquí 2 horas. Y si te tomas el tiempo de leerlo todo, también te puedes tomar 2 minutos para leer la Biblia. Y te voy a decir algo. Lo que mucha de la gente, si tú te comprometes a cumplir como mínimo 2 minutos, lo que vas a hacer es que cuando abras la Biblia, llevas 2 minutos leyendo la Biblia, no te vas a parar. Muchas de las veces no te vas a parar en 2 minutos y decir, no, pues ya estoy aquí, ya le doy todo el capítulo. Sí. Probablemente te hiciste 5 minutos. Pero, y tal vez un día dices, ay, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer 2 minutos nomás por cumplir. Y a los 2 minutos te paras, pues vas y descansas y ya no lo haces hasta el día de mañana. Pero al menos te vas a comprometer y hacerte un hábito, y vas a ver que es como, por ejemplo, si tú quieres ir a predicar a la gente en la calle, si llevas un montón de folletos y te comprometes a predicar solo 2 minutos, a las personas que te pasen esos 2 minutos, pues si ya tienes como 100 folletos y nomás entregaste 4, dices, bueno, pues voy a entregar 10. Y muchas de las veces es una manera de engañarte un poco a ti mismo y programarte para decir, oye, pues todavía tengo tiempo, puedo hacerlo un poquito más. Pero es que el hecho de no intentarlo es lo que hace que fracasemos en hacer las cosas. Sí. Y yo creo que si todos nos ponemos una meta de, no sé, si tú quieres aprender a tocar la guitarra, tócala 2 minutos y vas a ver que cuando ya estés cumpliendo un acorde, pues vas a querer hacer una secuencia. Y así, y probablemente lo que para ti van a empezar como 2 minutos, ya llevas 2 horas ensayando. O ya llevas 2 horas leyendo la Biblia. O ya llevas 2 horas agradeciéndole a Dios por cosas que ni te acordabas que tenías que agradecer. Entonces yo creo que si ponemos eso en práctica, probablemente nos pueda ayudar. Y de la misma manera en la que la mamá de Eden es paciente con él al hacer del mural, Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente con nosotros y Él nos espera. Él nunca nos va a forzar. Él siempre está ahí para esperarnos con los brazos abiertos, con amor incondicional, para darnos esa paz que necesitamos, esa plenitud y llenar ese vacío que siempre ha existido dentro de nosotros. Y si tú quieres ser una de esas personas que quieren formar parte de esta gran comunidad, que intentamos hacer un cambio, que intentamos ir a buscar a más gente que conozca a Dios, que aprenda a ser agradecido, que aprenda a ser generoso, que nos podamos ayudar unos con otros, que podamos ser ejemplo y embajadores de Cristo. Si tú también quieres ser una persona que dice, oye, yo también quiero bendecir a las demás personas, yo tengo los medios, pero muchas veces me da vergüenza, o no quiero que piensen que quiero yo hacerlo por mi propia voluntad, y quiero llegar a una iglesia donde pueda contribuir y que lo hagamos todo en conjunto. Y si tú nunca has conocido de Dios y el día de hoy quieres ir a la iglesia, ve 2 minutos y vas a ver que escucha una canción de 2 minutos y te prometo que probablemente Dios en esos 2 minutos sobre en ti y te quedes las 2 horas del servicio. Entonces, si eres una de esas personas que estás considerando acercarte a Dios, te pido que donde quiera que estés, no importa en qué tiempo sea, repitas estas palabras conmigo. Diga, Señor Jesús, te doy gracias por haber escuchado esta palabra, te doy gracias por darme el perdón de mis pecados,
Gracias por poder experimentar lo que es ser perdonado por ti. Te entrego mi vida el día de hoy. Quiero que desde el día de hoy tú seas mi Dios y yo ser tu servidor. Quiero servirte. Anota mi nombre en mi libro de la vida y te prometo que de aquí en adelante y por el resto de mis días voy a servirte con amor y con fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito mucho. Te doy la bienvenida a la familia de Dios. Acércate a la iglesia que tengas más cercana. Ora a Dios para que te diga dónde llegar. Si no tienes quien te apoye en cuestión de conocimiento, de no sabes qué hacer, puedes ver nuestros videos en los que hemos ayudado de cómo acercarte un poquito a Dios. Nos puedes escribir, puedes compartir este mensaje para que le llegue a alguien más. O si si a ti te da vergüenza predicarle a una persona uno por uno, porque probablemente dice, es que yo no soy perfecto, y ella sabe que cometo errores, pero no sé cómo llegarle a hablar, pues compártele este video y deja que la bendición de Dios llegue por varios medios. Te doy gracias por haber escuchado este podcast y te esperamos la próxima semana con un nuevo video. Y también te recomendamos que aquí en YouTube tenemos estos videos, pero también nosotros publicamos clips muy cortos, de 1 minuto a 1 minuto y medio, en Instagram, en Facebook, y también nos puedes contactar en nuestras páginas The Saving Message, y también puedes dejarnos unos comentarios, incluso si no sabes cómo acercarte a Jesús un poquito más, o si no sabes qué prédicas escuchar a nosotros, te podemos aconsejar a personas que nosotros hemos aprendido mucho, y esperamos que sigas en sintonía con nosotros. Y lo importante para nosotros es compartir el mensaje, compartir un poquito la sabiduría que Dios nos ha bendecido tener, y gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.